Hola, buenas. Mi nombre es Pilar Vaquero y junto con otros dos residentes del Centro de Salud de Araal vamos a presentar el tema de hipertransaminasemia sintomática en atención primaria. El trabajo lo hemos realizado las residentes Paula Dantas, Pilar Vaquero y Ángela Villalba. Hemos seleccionado este tema porque creemos que para los residentes quizás es un tema que pasa un poco desapercibido y bueno, siempre está bien repasarlo y que se nos den unos ítems para llegar a un diagnóstico sencillo de esta patología, que creo que se nos va a quedar bien clarito y no se nos va a olvidar e incluso podemos ahorrarnos alguna derivación a digestivo. Bueno, pues sin más dilación, comenzamos con el tema. Hay que decir en primer lugar que el hígado es un sistema muy complejo, está formado por tres sistemas, como el sistema bioquímico patocitario, el sistema reticuloendotelial y el sistema hepático biliar. Tenemos que repasar, antes de nada, pues dos conceptos que en el hígado se producen, hay marcadores de daño hepático, como son los marcadores de citólisis y los de colestasis, y otros que son los marcadores de función o de síntesis hepática. Dentro de los marcadores de citólisis están las transaminasas de las que va a versar este tema, que son la AST y la LT, y también la LDH. Hablaremos de ellas más adelante. También hay que decir que los marcadores de colestasis, que también son marcadores de daño hepático, entre ellos se encuentran la GGT, la fosfatasa alcalina y la bilirrubina. La GGT es un marcador importante en los alcohólicos, en patología biliar, puede estar elevada por algunos fármacos. También la fosfatasa alcalina hay que verla bien en los niños, en las enfermedades óseas y metabólicas y en el embarazo. Y también dentro de los marcadores de colestasis se encuentra la bilirrubina. Y decimos que la bilirrubina hay unos niveles mayores de 2, sugiere una colestasis o también una elevación más del 20% de la bilirrubina total. Por último, los marcadores de función hepática podemos decir que se encuentran la albúmina, la bilirrubina, el factor 5 de la coagulación o los factores vitamina K dependientes de la coagulación, como son el factor 2, el 7, el 9 y el 10. Pues sin más dilación comenzamos con los marcadores de citólisis, que son las aminotransferasas, que son unas enzimas que se encargan de catalizar reacciones de transaminación reversible de los alfa-aminoácidos en los tejidos. Principalmente son dos, la GOT, que es lo mismo que la aspartato transaminasa, o la GPT, que es lo mismo que la alanina transferasa. La GOT se encuentra diseminada de forma más generalizada por todo el organismo, en el hígado, en el corazón, en el riñón, en el cerebro. Sin embargo, la LT pues es mucho más específica de daño hepático. También se encuentra en el riñón, pero si vemos que está alterada la GPT, sabemos que va a ser su origen que va a producir del hígado, perdón. Tenemos que decir que las transaminasas en individuos sanos se producen por necrosis de las células del hígado, principalmente de los hepatocitos o de las fibras musculares. Un aumento de forma considerable de estas enzimas, de estas transaminasas, quiere decir que hay un aumento de la permeabilidad de las membranas celulares, por lo que estas enzimas se diseminan por la sangre en mayor medida. No obstante, hay que decir que el aumento de estas transaminasas quiere decir que es un marcador de citólisis, pero no está relacionado con que sea más grave, tenga un peor pronóstico, ni que la enfermedad sea más extensa. Es decir, que el pronóstico no lo varía. Dicho esto, comenzamos a definir lo que es la hipertransaminasemia sintomática. Es uno de los motivos un motivo importante de consulta de atención primaria y sobre todo se encuentra en un hallazgo casual en una analítica. Hay que decir que de un 5 a un 10% de la población la puede padecer, pero se espera que en el futuro haya un aumento de esta porque aumentará la obesidad. La podemos definir como una elevación de los valores de aminotransferasa por encima de los valores normales, 5 o 6 veces al valor alto de la normalidad, definiéndolo, por ejemplo, como el AST mayor de 40 o el LT mayor de 50. Estos valores varían un poco, depende de la edad, el sexo, el laboratorio. Decir que influye el índice de masa corporal y el sexo en el valor de estas aminotransferasas. Si son varones, los valores de transaminasas pueden elevarse y si hay un aumento de mayor masa muscular o un aumento de masa muscular también pueden verse alterados. Por último, decir que cualquier lesión en el hígado puede producir una elevación de estas transaminasas, pero hay que valorar el caso en conjunto, es decir, con los otros marcadores como son la GGT, la fosfatasa alcalina, la bilirrubina, para ir
focalizando y centrando un poquito más el diagnóstico. Es decir, que una simple elevación de transaminasa no tenemos que manejarla como si fuera una hipertransaminasemia asintomática, hay que valorar al paciente en su conjunto, con su clínica y sus alteraciones en las pruebas complementarias que solicitemos. Entrando en materia, hay que definir las causas de esta hipertransaminasemia asintomática. Es muy importante dividirla en dos grupos, si se trata de si que es transitoria o si es sostenida. Y es muy sencillo ver si pertenece a uno o a otro grupo. Y lo más importante en este caso es hacer una buena anamnesis. Con unas cuantas preguntas sencillas podemos clasificarla y nos puede solucionar y facilitar mucho la vida. En los casos de hipertransaminasemia transitoria, que es la que yo voy a explicar, la sostenida la va a hacer mi compañera Ángela, pues hay que preguntar tres cosas muy sencillas. En primer lugar, si el paciente ha padecido un cuadro infeccioso que se haya resuelto en las semanas previas, como por ejemplo un caso de hepatitis A, un caso de mononucleosis por virus de Epstein-Barr o citomegalovirus que puede movilizar las transaminasas. La segunda pregunta que debemos hacerles es si ha consumido fármacos en los últimos días diferentes a los habituales, como por ejemplo un consumo mayor de AINE, de paracetamol o de un fármaco nuevo que haya introducido. Y la tercera pregunta es si ha realizado un ejercicio físico mayor del habitual en los últimos días, que este aumento de transaminasas puede verse acompañado de un aumento de la CPK. Si nos encontramos en alguno de estos tres supuestos, habría que repetir la analítica en unas 2 o 3 semanas y ver si estas cifras de transaminasas se han mantenido estables, que nos encontraríamos en un caso de hipertransaminasemia sostenida, que explicaremos ahora, o si por el contrario estas transaminasas se han normalizado, nos encontraríamos en un caso de hipertransaminasemia transitoria. En este caso, si nos encontramos en un caso de hipertransaminasemia transitoria, es un caso que tiene un periodo corto que tiende a la autorresolución. Entonces, pues estas serían las preguntas sencillas en este caso de la transitoria. Y ahora sin más dilación, pues se queda mi compañera Ángela para explicaros la hipertransaminasemia sostenida. Y bueno, espero que haya sido de utilidad y que os sirva en un futuro. Hasta luego.